a todos. Seguimos con el tutorial número 2. Habíamos llegado a la configuración de las preferencias de Camera Raw y ya vamos a empezar a ver pues de qué va esto del Camera Raw. Como os digo, los que tengáis Lightroom, prestad atención también porque esto es prácticamente lo mismo. Si bien la configuración, la interfaz es diferente, las funciones, la funcionalidad es exactamente la misma. Bueno, he elegido esta foto que no es muy espectacular, no es especialmente bonita, pero me viene muy bien para explicaros varias cosas. Veis que es una foto, lo primero, bueno, no quiero hablar mucho de eso, es una foto complicada por exposición. Veis que hay zonas donde daba mucho el sol, se colaba, había muchas nubes, entonces se colaba el sol por zonas que daba mucho la luz, y en otras, sin embargo, daba mucha sombra. Luego encima llegas a un sitio de estos que te lo han puesto como idílico y veis que están las furgonetas repartiendo, en fin, que nada es como esperabas, pero bueno, vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Lo primero, vamos a ver qué encontramos por aquí. Aquí, como ya os he dicho en el tutorial anterior, vemos la miniatura de las fotos que hayamos abierto. Como en este caso hemos abierto solamente una, pues tenemos solamente una. Aquí tenemos una serie de herramientas. Las vamos a ir viendo según las necesitemos, porque que yo ahora os diga lo que son, pues seguramente no lo vais a memorizar. Sí que deciros que insistir en que utilicéis los atajos de teclado. Os va a ahorrar muchísimo trabajo, os va a ahorrar muchísimo tiempo, va a hacer que el trabajo sea más fluido y todo más amigable. Las herramientas que tenemos por aquí, las dos primeras de la izquierda, veis que son una lupa, que yo es la que suelo tener activada siempre, porque así pinchas y siempre tienes, te va a ir ampliando la imagen. Aquí te dice el porcentaje que tienes de imagen. Si pulso Alt, veis que el más, la lupa que tiene un más, se convierte en un menos, pulsando Alt, entonces clico y va hacia adentro. Ahora mismo estoy al 100%, con lo que ahora puedo recorrer la fotografía al 100% y ver la calidad que me va a ofrecer al 100%. Esta es la calidad que tiene la fotografía. Yo, como os digo, estoy operando con un trackpad. Es un... Bueno, pues los que no sepáis lo que es lo que tienen los portátiles que manejas con la yema del dedo, pues un trackpad grande. Los que tengáis ratón de Mac sabéis que también podéis, con la yema del dedo, es como si fuera un trackpad, vais arriba y abajo y se va moviendo, vais desplazándoos por la imagen, izquierda a derecha. Y los que tengáis un ratón normal y corriente, pulsáis, en lugar de tener que iros a la manita, que es un rollo, tener que venir a la manita y estar cambiando manita, lupa, etcétera, etcétera, podéis dejarlo en la lupa y simplemente pulsáis la barra espacio y manteniendo la pulsada la tecla espacio, la barra de espacio, ahora clicáis y os desplazáis por la fotografía. Vais exactamente a donde queráis. Estos son atajos de teclado que tenéis que aprenderos lo antes posible porque son realmente prácticos, se están usando constantemente para recorrer la fotografía, para cuando empecéis a trabajar la fotografía, para moveros de un lado a otro, y son muy útiles. Bien, pues ya os digo, ya tenemos aquí varias herramientas. Herramienta de recorte, herramienta de enderezar, herramienta de limpieza, de eliminación de tinta plana, ojos rojos, pinceles de ajuste, degradados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora venimos al lado derecho. Aquí tenemos el histograma. El histograma, ya os he dicho, ya sabéis que es la representación gráfica de la distribución de los píxeles en función de su luminosidad. Esto, en el siguiente tutorial voy a abriros varias fotos a la vez en las que se nos presenten condiciones de luz muy diferentes y veremos cómo los histogramas también van a ser muy diferentes y vamos a entender bien esa distribución de los píxeles. De momento lo vamos a dejar aquí. Aquí tenemos el histograma. A partir de que empecemos a mover este tipo de estos parámetros de aquí, estos ajustes básicos que hay aquí, vamos a ver cómo todo en el histograma va a empezar a cambiar.
todo se va a modificar. Cualquier cosa que hagamos aquí modifica el histograma, porque al final lo que nosotros estamos haciendo con el revelado es cambiar los píxeles de orden, cambiarlos de posición. Píxeles oscuros los vamos a hacer más claros. ¿Veis? Esos píxeles de sombríos que están ahí en las sombras, si yo muevo sombras, pues se van a desplazar a la derecha, me los estoy llevando a una zona más clara. Píxeles claros, píxeles que estén por aquí o píxeles que estén por aquí, por ejemplo, por las nubes, en zonas luminosas, píxeles que corresponden a estas zonas. Si yo bajo las iluminaciones, veis que esos píxeles se vuelven más oscuros y en el histograma veis cómo se desplazan hacia la izquierda. Se desplazan hacia la izquierda. Bueno. Para volver al tamaño de la imagen, a encajar la fotografía en la pantalla, al tamaño completo de la imagen, encajar la fotografía en pantalla, comando 0. No hace falta que vengáis aquí, que a veces os veo dando aquí, viniendo aquí, moviendo esto yo no lo toco jamás, esto no hace falta. Si queréis agrandar la fotografía, acordaos, simplemente le dais a más menos. Si queréis con Alt la vais haciendo más pequeña, encajar en pantalla, comando o control, los que tengáis PC, 0. Bien, pues ya nos vamos familiarizando con esto. Aquí vemos, lo primero que vemos son los ajustes básicos. Aquí tenemos una serie de posibilidades, una serie de ventanas que se nos van abriendo. Todas ellas tienen su importancia, pero donde más vamos a trabajar es en los ajustes básicos, que es esta primera ventana, lo pone aquí, básicos, es este primer panel, que veis que está representado por el icono de un diafragma, es como el diafragma de un objetivo, porque hace todo referencia realmente a la luz, que es lo que tenemos que manejar, bueno, en este caso luz y algo de color. Luego ya iremos viendo otras cosas. Antes de empezar a tocar los ajustes básicos, yo os diría que os vinierais a este icono que hay aquí que pone corrección de lente, correcciones de lente, y en perfil activarais quitar la aberración cromática y activar la corrección de perfil. En este caso hemos trabajado, perdonadme la inmodestia, pero hemos trabajado con una óptica muy buena, de muy buena calidad. Es una óptica fija, un 23 de Fuji, apertura 1.4, una óptica de buenísima calidad y no aplica ninguna corrección, por lo que entiendo que no hace falta, pero alguna vez veréis, y lo veremos en alguna otra foto que revelemos, cómo al activar la corrección de perfil veis que esto se mueve, hace unas correcciones de perspectiva, unas correcciones de posibles distorsiones que pueda originar la lente. Photoshop las corrige. O sea que es importante activarla lo primero. Bien, una vez activado esto, volvemos otra vez a los ajustes básicos. Aquí ya digo, vemos el histograma y vamos a empezar a ver qué tenemos esto. Bien, si lo haremos más adelante, el blanco y negro, pero si quisiéramos trabajar una fotografía en blanco y negro, lo primero que haríamos sería activar el blanco y negro. Esta la vamos a trabajar en color, por lo tanto la dejamos en color. El perfil, los perfiles, tenemos aquí varios perfiles. Los que estéis acostumbrados a trabajar con Lightroom os sonará. Estos son como presets, ajustes en los que nos dan, bueno, diferentes tonalidades, más suaves, más contrastadas, etcétera, etcétera. Yo es algo que no uso, lo dejo siempre en perfil Adobe Color y ahí se queda. El equilibrio de blancos. El equilibrio de blancos, hemos hablado más de una vez de ello. En el equilibrio de blancos, cuando hacemos la fotografía en cámara RAW, lo que yo recomiendo, lo más habitual, es trabajar en automático. La cámara funciona muy bien en automático, registra el balance de blancos que en ese momento detecte, y si no lo ha hecho bien, luego lo podemos cambiar aquí. Quiero decir que siempre podemos venir, veis, luz de día, nublado, sombra, tusteno, a medida. ¿Por qué yo recomiendo usar el balance de blancos automático? Porque en la cámara me refiero, automático. Porque suele afinar muy bien el matiz, que es lo más difícil de corregir si no estáis muy acostumbrados a trabajar el color en las fotografías. Por otro lado, la temperatura sí que de manera subjetiva
podemos calentar o enfriar una foto a nuestro gusto. De momento lo vamos a dejar como estaba. Siempre que toquemos aquí, podemos volver aquí a cómo se ha tomado. Me la vuelvo a dejar como se ha tomado. Acordaos que lo bueno del Camera Raw, lo bueno del RAW, es que nunca, en realidad nunca modificamos la fotografía. Nosotros lo que estamos haciendo es una especie de presentación para que cuando exportemos esa fotografía a otro formato más estandarizado, bien sea un TIFF, un JPEG, un PNG, un lo que sea, ahí ya sí que queden grabados esos ajustes. Nosotros realmente al RAW no le estamos modificando. Nosotros nuestro RAW lo único que hacemos es a nuestro RAW original, al que hemos obtenido en la cámara, le estamos adjuntando unos datos que nos presentan la fotografía de una manera, pero que esos datos podemos deshacernos de ellos en cualquier momento, modificarlos, pero la fotografía siempre va a permanecer como al principio. Esto sí que debe de quedar muy claro. Y os lo digo principalmente para que toquéis sin miedo. Sin miedo. Siempre que no cojáis un RAW y lo arrastréis a la papelera, ese RAW podéis hacer con él lo que queráis, que va a permanecer inalterable. Inalterable. Bueno, ya volveremos a la temperatura de color si hiciera falta. Y vamos a empezar a trabajar este tipo de estas herramientas. Bueno, lo primero, yo esta fotografía, yo creo que merece un recorte. Yo esta fotografía la recortaría. Porque quiero, mi centro de atención es estas casitas de colores. Esto tan bonito. Esto es un pueblo de Escocia, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero es un pueblo de Escocia muy bonito. Y esto pues es su puerto, la zona más antigua. Y quiero centrar más la atención en esta parte de aquí. Me parece que está un poco difuminada entre tanta vegetación, tanto cielo, etcétera, etcétera. Entonces, yo de entrada lo que voy a hacer es recortar la foto. Yo siempre os recomiendo que si tenéis claro ya el recorte de la foto, lo hagáis lo antes posible. Si no, no pasa nada, lo podéis hacer más adelante, incluso al final en Photoshop, antes de darle salida a la fotografía. Pero si lo tenéis claro, hacedlo lo antes posible. Entonces me vengo a la herramienta recortar. Tengo la proporción de 2:3, que es la proporción que tengo original de mi sensor, con lo que yo no voy a cambiar la proporción de la fotografía, solamente voy a cambiar el tamaño. Y creo que la voy a recortar por aquí. Veis que ahora me va a salir la regla de los tercios, ¿eh? Y voy a dejar las casitas. Voy a sacrificar ese cielo tan bonito que tengo, pero me gusta este enmarcado natural que tengo aquí con los árboles. Y así dejo las casitas en uno de los tercios, que como ya hemos hablado en clase, es mucho más agradable a la vista. Voy a desplazarlo un poco a la izquierda para quitarme este blanco de aquí que no me gustaba, y pues yo creo que ya está. La voy a dejar así. Esta barquita me queda aquí en el medio. Veis que la foto queda como enmarcada por aquí, enter. Ya está. Vale, pues ya la tengo. Entonces voy a empezar a revelarla. ¿Qué voy a hacer? Lo primero, la exposición. Esta foto en general, si bien es verdad que hay zonas que están muy iluminadas, pero en general está un poco oscura. Veis que la gran mayoría de la fotografía está un poco oscura. Entonces con la exposición lo que voy a hacer, veis que si me coloco aquí me dice qué píxeles va, principalmente a qué zona va a afectar, que es al centro de la fotografía. Con la exposición lo que hago es que varío el brillo de la fotografía, la exposición de la fotografía. Veis que la hago más luminosa o más oscura. Yo en este caso la quiero un poquito más luminosa. Bien, una cosa así. De momento la voy a dejar por ahí. Me parece que por ahí está bien. Vale, de acuerdo. El contraste no lo voy a tocar. El contraste es una herramienta... Bueno, ya veréis que en algunas fotografías lo uso mucho, pero no lo suelo tocar.
Voy a las iluminaciones. Veis que tengo zonas del cielo muy blancas, que seguramente son las que caen en esta zona del histograma. Veis que está representado en esta zona del histograma. Aquí hay nubes, son nubes muy formadas. Dentro de que había unos días muy lluviosos, ese rato, no sé, por la tarde, no recuerdo cómo fue. Tuvimos suerte y había unas nubes muy formadas, pero veis que aquí lo que veo es un pelotazo blanco que no veo textura. Entonces voy a ver si la recupero. Esto, lógicamente, son píxeles muy altos. Bueno, no os he dicho una cosa, perdonad. Aquí tenemos una serie de datos, de obtención de la foto, diafragma, velocidad de obturación, distancia focal, objetivo de distancia focal y el ISO. Y aquí tenemos unos valores de RGB. Eso me da los valores. ¿Veis? Si yo voy deslizando el cursor por la fotografía, veis que lo estoy deslizando por el cielo, aquí a la derecha, pues es que cuando me salgo desaparece, aquí a la derecha me salen unos datos de RGB. Recordad que el blanco puro es 255, veis que ahí estoy en 250 más o menos, estoy prácticamente en blanco puro. ¿Qué puedo hacer? Yo con la exposición he subido la exposición general de la fotografía. Si yo quiero bajar esto, si bajo la exposición para bajar eso, lógicamente veis cómo aparecen las nubes, pero oscurezco el resto de la foto. Entonces voy a volver a dejar esto más o menos como estaba, no recuerdo, pero bueno, lo voy a dejar por ahí. Y ahora con iluminaciones, que son los píxeles que están más o menos en esta zona, voy a ver si recupero información en la zona de altas luces. Seguramente también se note algo por aquí. Y voy a ver si recupero algo de información. Voy bajando y veis cómo... ¿Lo veis? Sin miedo. Y mirad cómo las nubes han cogido formas. Ha salido la textura. Esos píxeles que estaban en una zona muy blanca se han ido a una zona más gris, digamos a una zona más intermedia del histograma, y he recuperado muchísima información dándole textura a estas nubes, cosa que es muy agradable. Bien, ahora por el contrario, veis que aquí hay zonas de árboles que tienen unas sombras muy desagradables, empastan mucho la fotografía, hay zonas de sombras que se empastan muchísimo, sombras que caen en esta zona del histograma, toda esta información que hay aquí, y voy a ver si la recupero. Me las voy a llevar hacia el lado derecho de manera que sean más luminosas, que sean menos negras, menos oscuras, y ahora es una zona más luminosa. Fijaos. Como todo esto ¿veis el cambio? Es espectacular, ¿verdad? ¿Veis el cambio? Cómo sube, cómo sale información que no teníamos, que la teníamos aquí, información oscura, lugares en los que no nos fijábamos. Por aquí, información oscura, cómo la hemos recuperado. Y ahora vamos a ir a ajustar los blancos. Quiero llevarme los blancos al límite, quiero tener blancos puros y quiero tener negros puros. Podemos hacerlo de dos maneras. Puedo activar esto de aquí y esto de aquí, de manera que si yo subo los blancos me van a empezar a aparecer, atentos a zonas altas de luz, me van a empezar a aparecer unos chivatos de color rojo. ¿Veis? ¿Los veis aquí? En esta zona de aquí. Eso ya son blancos saturados, blancos reventados, blancos sin información. Lo bajo. Y de la misma manera, en negros, veréis cómo empezarán a aparecer por aquí, en las zonas más oscuras, empezarán a aparecer unas manchas azules. ¿Lo veis? Unas manchas azules en las zonas oscuras. Eso quiere decir que ahí tengo ya negro sin información, negro totalmente empastado. Bien, yo esto lo puedo hacer así, pero yo prefiero hacerlo pulsando la tecla Alt.
y me sale ese mapa, me sale un mapa en el que veo dónde estoy reventando los blancos y dónde estoy, voy a quitar esto, que es horroroso, dónde estoy reventando los blancos y dónde estoy empastando los negros. Veis que si bajo me salen los negros. A mí me gusta siempre dejar los blancos a ser posible, salvo que sean brillos especulares, brillos de algo que haya por ahí, un metal, un cristal o algo de eso, dejarlos fuera, no tener ningún blanco reventado, ningún blanco sin detalle, pero sí que me gusta dejar algo de negro. Lo que pasa es que luego voy a usar estas herramientas de aquí y me van a salir más negros, ahora os lo explico. Entonces, por lo tanto, esto prefiero dejarlo muy al límite, donde se quede por ahí. ¿Qué ocurre? Que la foto se queda, está bien, está mucho mejor respecto a cómo hemos empezado, así hemos empezado y así vamos, pero la foto se queda un poco plana, le falta vida, le falta fuerza. Entonces vamos a entrar en este grupo de herramientas, en este grupo de posibilidades, de parámetros. Bien, tenemos textura. Esta es una herramienta relativamente nueva, es una de las, se ha incorporado en una de las últimas versiones de Photoshop, obedece a su nombre, textura. Es una de las pocas cosas que han traducido bien, porque esto lo traducen literalmente del inglés y a veces no sabemos muy bien a qué se refieren, pero textura es que me da textura. Yo, si veis, es una herramienta que hay que tener cuidado porque trabajan de manera que en algunas ocasiones pues queda bien, no a todas las fotos le queda bien. Si os fijáis en el mar, produce un crispado de la ola, una cosa que a mí no me gusta como queda, ¿no? ¿Veis? No me gusta. Y en las hojas, en estas hojas del fondo, tampoco me gusta. Entonces lo voy a dejar a cero. Si en otra fotografía le va bien, ya le aplicaremos textura, pero lo voy a dejar a cero. Sin embargo, yo creo que aquí le va a ir muy bien la claridad. La claridad trabaja el microcontraste. Detecta las zonas donde existe menos contraste, zonas más planas, y acentúa el microcontraste. No afecta al contraste general de la imagen, pero sí que le da mucha fuerza. Le da como una sensación de nitidez, le da relieve a la fotografía. Es una herramienta muy interesante. Entonces lo voy a subir. Lo observáis. Como me saca el detalle, le da mucha viveza a la fotografía, y según la fotografía pues me admitirá más o menos cantidad. Yo lo voy a dejar por ahí porque me da un poco de miedo pasarme. A lo largo de estos tutoriales os lo recordaré. Para mí el éxito de Photoshop es sumar sutilezas, no hacer nada a lo bestia. Por muy espectacular que os resulte, a veces hay que echar un poquito el freno, porque luego nos podemos arrepentir. Y ya veréis a qué me refiero con esto. Bueno, en el caso de borrar neblina también afecta al contraste. No sé yo cómo afectará esta fotografía. ¿Veis? Le da más contraste. No le queda mal. Le voy a dar un poquito. También es una herramienta muy nueva. No la he usado yo apenas. A mi gusto le da demasiado negro, ¿verdad? Le da demasiado negro, aunque queda muy bien porque marca muy bien los detalles de la foto. Quizá habría que... En fin. Bueno, lo podríamos dejar por ahí. Y poco más. Yo el color, pues mirad, si le subo la intensidad sabéis que es lo llaman una saturación inteligente, en el sentido de que satura los colores menos saturados y siempre manteniendo a raya, digamos, respetando los colores relacionados con el tono de piel, naranjas, rosas, rojos, etc. Entonces, seguramente si le subo, saturará los azules, ¿veis? ¿Veis? Fijaos en el mar y fijaos en esa casita azul. Satura los azules, respeta otros colores. No le va mal. Esto es una foto pues un poco postal, entonces no le va mal. Lo voy a dejar por ahí.
Lo voy a dejar por ahí. Bien, y ahí quedaría... Yo ahí dejaría ya los ajustes de nuestra foto generales. Luego podríamos pasar a ajustes locales. Ajustes locales, en este caso tenemos el pincel de ajuste, el filtro degradado y el filtro radial. El filtro radial aquí no tiene ningún sentido, el degradado tampoco mucho. Vamos a ver con el ajuste del pincel de ajuste. El pincel de ajuste, sabéis que es un pincel en el que nosotros trazamos una zona, marcamos una zona de la fotografía donde queremos hacer algo. ¿Ese algo qué es? Pues todas las opciones que tenemos aquí. Podemos cambiar la temperatura de color de una zona, podemos cambiar la exposición, el contraste, las iluminaciones, todo esto que tenemos aquí de una zona, de la zona donde pintemos. Nosotros tenemos un tamaño de un pincel que podemos cambiar aquí, pero yo os recomiendo que uséis la tecla... en Mac es la tecla Control, manteniendo pulsado la tecla Control, yo clico y veis que hago más grande o más pequeño el pincel. Entiendo que si es la tecla Control, en PC debe ser con el botón derecho. Vale, pues yo voy a marcar esta zona. Como os he dicho, me gustaba el enmarcado que hace estos árboles. No es casual, la foto está hecha desde ahí a propósito para enmarcar un poco esto, para que no se viera tanto agua. Entonces voy a ver si lo oscurezco un poquito por aquí. Veo que esto ya está bajado. Si esto estuviera, un truco, si esto estuviera tocado, imaginaos que alguien o vosotros en otra fotografía habéis tocado varias cosas. Yo rara vez toco más que la exposición, pero bueno, que hay varias cosas y queréis volverlo todo a su ser, podéis ir a cualquiera de los ajustes y con que le deis al más o al menos se os pone todo a cero. Ese ajuste en concreto le he dado a exposición menos, me baja a menos 50, pero todo lo demás se ha puesto a cero. Yo por supuesto le he puesto menos 50, pero luego le puedo poner lo que quiera, ¿eh? Bien, voy a pintar por aquí. Simplemente paso el ratón por encima. Voy a dar un poco también en esta esquina y un poco en esta, por aquí. Incluso, mira, me voy a animar al cielo ya y le doy una cosa ahí mucho más dramática todavía. Vale. Veis que yo lo que he marcado es para que lo veáis, ¿eh? Igual ahora lo borro, no lo sé cómo quedará. Veis que yo he marcado una zona, todo eso que está en rojo porque yo la máscara la he puesto en rojo. Si la pongo en azul, pues se pone en azul, ¿eh? Pero bueno, la dejo en rojo, que se ve más. Ahí es donde he pintado. Y donde he pintado, le he dicho, donde he pintado la máscara. Y donde he pintado la máscara, le he dicho que baje la exposición a menos 0,55. Aquí, dándole aquí, veo el antes y el después. Me parece exagerado, aparte de que me he salido mucho, me parece exagerado y por lo tanto, manteniéndome en esta máscara, lo voy a bajar un poco. No lo quiero tan oscuro. Era solamente un poquito lo que me gusta. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y a las casitas quizá habría que darles un poquito más de luz. Entonces ajusto mi pincel a este tamaño. El tamaño de las casitas. Veis que tengo la parte central. A ver dónde se ve bien. Aquí, ¿no? Aquí mismo. La parte central del pincel, que es una línea continua, es donde va a aplicar al 100% lo que yo le haya dicho, en ese caso exposición menos 20, y luego veis que en ese otro círculo de línea discontinua se va a ir difuminando el efecto, de manera que queda menos marcado, para que no se note mucho lo que he hecho. Entonces, en este caso, yo quiero subirle un poquito la exposición a esto. Voy a ver qué tal queda, igual no queda bien, pero voy a verlo. Sobre todo así veis cómo lo hago. ¿Qué hago? Directamente voy a exposición, le doy a más, pues yo estoy en una máscara, estoy trabajando en esta máscara, pero si quiero trabajar en otra le puedo dar a nuevo o directamente le doy aquí. Me hace más 50 y ya estoy trabajando en una máscara diferente. ¿Veis cómo le he dado un toque? Ahí.
a esa zona de ahí. ¿Qué le he hecho? Subir la exposición. Ahora tenemos la parte de fuera de la fotografía más oscura y la parte de las casitas más clara. Siempre que veis que si estoy en blanco no está activo. Tengo que clicar encima para que esté rojo y le puedo decir, por ejemplo, que sature un poco más esa zona. Si quiero que resalte más esa zona de ahí, ya que son las casitas de colores, pues vamos a sacarle los colores. Y ya está, esta es nuestra fotografía. No le voy a hacer mucho más. Le damos a hecho, creo que no se me olvida nada. Podemos ver el antes y el después. Veis que ahí tenemos el antes y el después, estoy dando aquí abajo. El antes y el después, y yo creo que está bastante mejor que antes la fotografía, ¿verdad? Muy bien, pues esto es todo de momento. Os espero y os veo en el siguiente tutorial. Espero, como siempre, de verdad, de corazón, espero que os haya servido, que os haya sido útil y que os animéis a ver más.